estar nuevamente en sus hogares. Agradecemos a Dios por la oportunidad. Les agradecemos a Radio. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores Malcolm y Claudia Morales y un fuerte abrazo. Muy lindo que yo así es que prepare su corazón, prepare su mente, su alma, su espíritu, para que podamos recibir de parte de Dios esta enseñanza tan preciosa, tan linda, que solo Él nos pudo dar. Así es que vamos a hacer nuestra confesión de fe. Su Biblia en sus manos y repita conmigo. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy y tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la escucharemos, la leeremos, la estudiaremos, la obedeceremos y la semilla incorruptible que es la palabra de Dios será sembrada en nuestros corazones y dará mucho fruto para que otros vengan también al conocimiento pleno de lo que Dios quiere para nosotros. Así es que vamos a empezar. Amén. Vamos a dar inicio con la prédica. Por favor, acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 6 y verso 1. Perdón. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos. El verso 1 nos da un detalle del pasaje anterior, del capítulo anterior. Si usted se recuerda, en el capítulo anterior, en Juan 5, el Señor sana al paralítico de Betesda. Y el paralítico se levanta, toma su cama o su lecho y empieza a caminar hacia su casa. Y lo paran los fariseos y le dicen: ¿por qué andas cargando tu cama? No te es lícito, mira que es día de reposo y todo lo que todas esas cargas que la religión le pone a las personas, ¿verdad? Entonces se les dice: no, pero a mí me dijo, el que me sanó, él mismo me dijo. Y bueno, se recordará usted también de eso. Y dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía con los enfermos en el verso 2. Pero, ¿qué señales? Fíjese que si usted lee este pasaje aparece en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y obviamente en Juan, porque lo estamos leyendo. Pero cuando usted analiza, se da cuenta de que el Señor se va para Tiberias y espera ahí a los apóstoles, a los discípulos. Pues en ese momento no son apóstoles, pero espera ahí a los discípulos, porque ya había mandado a algunos a evangelizar, a anunciar su llegada, y ellos estaban regresando y lo encontraron ahí en Tiberias. Y entonces el Señor vio que gran multitud lo estaba siguiendo. Dice en 2 de los evangelios, dice que Él sintió compasión de ellos y vio que tenían muchos enfermos y los sanó. El Señor empezó a sanar a los enfermos aún antes de enseñarles, porque también dice que después se puso a enseñarles muchas cosas, dice, obviamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Y se apartó con los discípulos. Mire pues, en el verso 2 es lo que estoy tratando de darle a entender, ¿verdad? Primero el Señor se mueve porque había sanado al paralítico de Betesda y le reclaman que porque lo sanó será día de reposo. Después, cuando él vio las grandes multitudes que lo seguían, tuvo compasión y empezó a sanar a las personas. Entonces, la gente por eso lo estaba siguiendo, porque había visto lo que había hecho antes y porque por donde él pasaba iba sanando. ¿Se recuerda la prédica de la semana pasada, perdón? Recuerde que el Señor con su sola presencia nos sana, nos limpia, nos ordena. Bueno,
muchas cosas preciosas, ¿verdad? Vamos a pasar al verso 3. Y dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Era lo que yo le decía, porque empezaron a regresar los discípulos. Creo que eran los primeros 70. Todavía no estoy seguro. Creo que eran los primeros 70 que empezaron a regresar. Y estaban ellos contentísimos porque ya un momento en el que dicen, fíjate Señor que hasta los espíritus inmundos se nos sujetaban, ¿verdad? Y el Señor les decía, vénganse, descansen un ratito porque sé que era mucha gente la que iba y venía. Y no podían descansar, no tenían tiempo ni de descansar y menos de comer, ¿verdad? Y recuérdese que ya está en un monte apartado, en un monte donde no hay mayor cosa, pues después lo vamos a entender mejor, pero entonces los discípulos llegaron muy contentos con él y impresionados de todo lo que Dios podía hacer a través de ellos. Y entonces el Señor vio toda la emoción que tenían y llega un momento en el que les dice, mire, no se alegren tanto de eso, alégrense mejor de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, les dice, y empieza el Señor a darles una enseñanza específica para ellos. Y se acuerda de las personas que están con él. Miren el verso 4. Le voy a leer el 3 y el 4 juntos. Mire. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estábamos en lo que le acabo de mencionar. Y en el verso 4 nos especifica Juan de que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿Por qué no se especifica eso? Porque en esa fiesta lo que hacían ellos era que se reunían en sus casas y no salían porque tenían que celebrar la Pascua adentro de sus casas. Y sin embargo, la gente tenía tanta necesidad y miraban el poder de Dios en Jesucristo que salieron y estaba cerca la Pascua de los judíos, dice. Entonces especifica esto porque la gente ya debería estar caminando hacia sus casas, hacia los hogares de sus padres y así, ¿verdad? Para que la familia junta celebraran como está escrito en Deuteronomio, ¿verdad? La fiesta de la Pascua. Bueno, todo esto se lo estoy diciendo para que tengamos un concepto previo del contexto real de este pasaje, porque si no, a veces uno solo llega hasta el punto cúspide del milagro y en realidad pasan muchas cosas para que esos milagros se den. Todo es un proceso en el Señor, todo es un proceso, recuérdelo, no lo olvide. Tal vez usted está en un proceso ahorita difícil de llevar o en un desierto, pero recuerde que el Señor no lo mete a un desierto si no lo va a bendecir, si no lo va a hacer crecer espiritualmente. A veces nosotros mismos nos metemos a desiertos, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos metemos ahí, el Señor no nos ampara. Recuérdese que tiene que ser guiado por Dios siempre. Vamos a leer el verso 5. Dice la palabra de Dios así. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Yo siempre me pregunté por qué le hablaba específicamente a Felipe, si estaba con todos sus discípulos. Pero había algo que Felipe tenía que entender en ese momento. Y aquí usted termina de leer el pasaje y pareciera que Felipe no activó, que Felipe no entendió, que no vio lo que el Señor quería que viera. Y el Señor le dice, ¿de dónde compraremos? O sea, ¿qué tenemos para comprar? El Señor sabía que, mire, cuando usted analiza todo este pasaje, uno se pregunta, ¿dónde estaba Judas? Porque Judas era el que manejaba la plata. ¿Se recuerda? Dice la palabra de Dios que él extraía de lo que juntaba, ¿sí? Entonces el que manejaba la plata era Judas. ¿Y por qué no le preguntó a Judas? ¿Por qué no se lo llamó y le dijo, mira, ¿cuánto tenés? ¿Cuánto hay? Para ver si podemos mandar. Le preguntó a Felipe. Y hay algunos estudiosos que dicen que le preguntó a él porque él era de Betsaida y quedaba más cerca que las otras regiones. Pero yo quiero ir un poquito más profundo, quiero ir un poquito más profético, porque recuérdese que nuestro buen Señor también es profeta. Entonces él viene y le pregunta a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer a todos estos? Y él esperaba que en el corazón de Felipe despertara
un espíritu digamos, de el reino de los cielos. Y le dijera, sí, mira, oremos o miremos qué podemos hacer, a lo mejor, no sé, pueden venir los ángeles y servirles como te sirvieron a ti en el desierto, algo así me imagino yo que esperaba el Señor, pero mire el verso 6 lo que dice. Por esto le estoy diciendo, Dios siempre tiene un plan, por favor no lo olvide, Dios siempre tiene un plan. A veces nosotros nos quedamos como Felipe en la luna, ¿verdad? Y nos preguntamos nosotros mismos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Pero Dios tiene un plan. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver el bien en la situación que estamos pasando, porque recuerde que Romanos 8:28 dice que, y sabemos, dice, está afirmando, el escritor está afirmando, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Luego dice, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Después vamos a hablar de los llamados, no en esta predicación, sino en otra más adelante. Pero miren el verso 6 lo que dice. Pero esto decía para probarle. Jesús estaba diciendo a Felipe para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús ya sabía, como yo le digo, nuestro buen Dios siempre tiene un plan para nosotros. Y recuérdese que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Dice la palabra de Dios que así como los cielos y son más altos que la tierra, dice, así mis planes, mis pensamientos son más altos que los vuestros, para darles un fin y una esperanza, dice. Entonces, nosotros a veces nos quedamos muy cortos y miramos solo el lapsus en el que estamos, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Recuérdese que Él es el dueño de los tiempos, el dueño de las edades, el dueño de todas las cosas, y Él tiene todos los tiempos en su mano. Entonces, yo le quiero decir hoy, solo quiero hacer este paréntesis. Yo le quiero decir hoy, si usted está pasando en este momento una crisis, un desierto, una prueba, como usted lo quiera llamar, recuerde que los desiertos, aunque no parezca, son para bendecirnos, son para ayudarnos, son para fortalecernos, para hacernos crecer. Si usted está en una crisis, recuérdese que nuestro buen Dios, por medio de Jesús, nos ha enseñado que en las peores crisis es donde Él mejor se manifiesta, porque Él es el Dios de los imposibles, porque no hay nada imposible para Dios. Y si usted tiene en este momento una crisis, un imposible, preséntelo delante de Dios. A lo mejor lo imposible es que usted crea en el Señor. Pero yo creo que Dios puede ayudar, que puede rescatar su vida de la oscuridad y traerlo de muerte a vida. Mire, el mejor alimento es este. Por eso se llama así el mejor alimento. Ahorita va a entender usted por qué se llama el mejor alimento. Mire el verso 7. Yo creo que voy un poquito despacio. Vamos al verso 7. Dice la palabra de Dios así. Felipe le respondió. Esto es precioso, mire. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Cuando yo escuché esto por primera vez, yo dije, ¿qué será un denario? Porque dije yo, a lo mejor es una medida de pan, a lo mejor es una cantidad que ellos presentaban. Y lo investigué y todo. Eso hace años, ¿verdad? Y el denario era la paga de un día de trabajo para un jornalero. Entonces lo que Felipe le está diciendo, mira, aunque trabajemos un año, no nos va a alcanzar para darle comida a todas estas personas, porque era mucha gente, estamos hablando de multitudes. Entonces el Señor le dice, Felipe le respondió, 200 denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, usted póngase en los pies de Felipe, ¿sí? Y a veces nosotros los juzgamos a los discípulos, pero estaban aprendiendo igual que nosotros. Estaban siendo formados, estaban siendo educados, estaban siendo instruidos. Y igual que a nosotros, muchas veces nos cuesta entender lo que el Señor quiere enseñarnos, porque se sale de nuestros parámetros mentales, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que si no lo tenemos en la mano no lo podemos usar.
Pero ¿y la palabra de Dios? ¿Y la fe? ¿Y la certeza de lo que se espera? ¿La convicción de lo que no se ve? ¿Dónde queda? Ahora, él le contestó lo que se le vino a la mente. En ese momento digo, aunque yo me vaya a trabajar ahorita y me paguen de una vez el año adelantado, ¿dónde voy a comprar? Igual aunque lo compre, no nos va a alcanzar porque es mucha gente. Porque él sintió que la responsabilidad era de él, de Felipe, porque el Señor le dijo, mira, ¿qué hacemos para darle comer a esos? Y Felipe sintió que la responsabilidad se le estaba entregando el Señor a él, pero no, solo estaba probándolo, solo estaba tratando de ver qué había en su corazón. Recuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Recuérdese también que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Pero mire el corazón de Felipe tan honesto, porque le dice, mira, yo me podría ir es lo que le quiere decir, yo me podría ir a trabajar un año y pedir que me lo adelanten, pero no nos va a alcanzar, le dijo, porque él sintió que era para él la presión y la responsabilidad. Y a veces nosotros pensamos que Dios nos da un mandato y que la responsabilidad es nuestra, y sí, nosotros somos responsables de ir y hacer lo que Dios nos dice, pero no de hacer los milagros, porque nosotros no somos los que hacemos los milagros. Nosotros no somos los que sanamos a las personas. Nosotros no somos los que levantamos a los muertos. Es nuestro buen Dios a través de nosotros. Nosotros solo somos vasos de barro en las manos del Señor. Podemos ser vasos de bendición, vasos de honra, o podemos ser vasos de deshonra. Al final, el que decide es uno. Porque Dios nos comisiona a nosotros, y si nosotros vamos, Él va con nosotros. Y si nosotros somos obedientes, Él nos va a respaldar a nosotros. Pero si nosotros, como le pasa a algunas personas, no a todos, gracias a Dios, pero como le pasa a algunas personas que llegan a considerar que ya saben mucho, que ya están bien instruidos, que ya no les falta nada por aprender, y empiezan a darse algunas libertades que lo único que logran es capturar sus almas y corromperlos, y corromperlos, y corromperlos. Pero miren, la respuesta de Felipe es a veces uno dice, este Felipito sí andaba en la luna, pero no. Felipe estaba centrado en su corazón delante de Dios, y le dijo, mira, yo me podría ir a trabajar los 200 días que me paguen adelantado, comprarte el pan y traértelo, pero no nos va a alcanzar, fue lo que le dijo. Y era cierto. Pero él dijo, bueno, me voy a ir a trabajar, pues, como a la gente. Y mire, este Felipe, después nos vamos a dar cuenta que no se separa del Señor para nada en ese lapso, en esta cita bíblica. No se separa él para nada, no vuelve a aparecer, pero no se separa del Señor. Cuando usted lee de Felipe después en el libro de los Hechos, usted se da cuenta que Felipe hace maravillas. Mire, solo el simple hecho, recuérdese, el pasaje donde el Espíritu lo lleva, no caminó, no dice que salió corriendo, no dice que el Espíritu lo lleva a la par del carro de el eunuco, que es tesorero de Candace, la reina de no me acuerdo de dónde, perdone, y mira que está leyendo el libro del profeta Isaías, si no estoy mal, y le pregunta, ¿verdad? Solo es un paréntesis para explicarle quién es Felipe. Y le dice, pero ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Le dice Felipe, se sienta a la par de él. Le dice, bueno, mira, te voy a explicar yo. Y le empieza a hablar desde ese profeta, pasa por el Pentateuco y llega hasta Jesucristo, su crucifixión y su resurrección. Y entonces dice que fue tanto lo que hablaron que llegaron a un punto donde encontraron, en medio del desierto, dice que encontraron un charco. Y entonces el funcionario de Candace le dice, el eunuco le dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, nada, si crees, te podemos bautizar. Vámonos, le dice el otro. Y se bajan los dos y lo mete al charco, y en el charco lo bautiza. Creyó, confesó y se bautizó. Y de ahí dice que solo salió el eunuco del agua, y el Espíritu dice que volvió a tomar a Felipe y se lo llevó para otro lado, y nunca jamás lo volvió a ver, dice. Nunca jamás lo volvió a ver.
Mire a qué nivel llegó la espiritualidad de Felipe, que el mismo espíritu lo tomaba y lo llevaba y lo carroceaba para todos lados. Y estamos hablando del mismo Felipe. El que le dijo, hoy no tengo plata, pero si me das chance voy a trabajar. Es lo que le está diciendo Felipe. Y nosotros a veces lo juzgamos mal, ¿verdad? Pero debemos de profundizar un poquito más en la palabra de Dios. Debemos de pedirle al Espíritu de Dios que sea Él que nos revele las cosas. Bueno, nos tocaría el verso 8. Mire pues, en el verso 8 dice la palabra de Dios que uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, le dijo, verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Le dijo. Mire, Andrés llevaba la solución, pero la menospreció. Y a veces nosotros tenemos la solución en nuestra mano y la menospreciamos. A veces tenemos la solución porque Dios nos pone en nuestro corazón. Recuerde que es el Señor el que pone el querer como el hacer en el corazón de cada uno. Y el Señor pone en nuestro corazón esa semilla que va a ser el cambio total. Pero nosotros dudamos. Nosotros dudamos y venimos delante del Señor y le decimos, mira, fíjate que yo tengo esto, pero no creo que ha venido de ti. Y es la solución. ¿Sí? Y nosotros tenemos la solución porque Dios ya nos la dio. Y nosotros la presentamos como pequeña, como que no va a alcanzar, como que no viene del Señor, como que es muy poco, porque nosotros no creemos, porque nuestra fe es muy corta. Y yo les entiendo, a mí me ha pasado a veces, pero no debemos de dejar de creer en el Señor. Recuerde, la palabra de Dios dice, aunque tu primer estado sea muy pequeño, dice, tu postrer estado será muy grande, muy grande. Entonces debemos entender que nuestro buen Dios tiene cuidado de nosotros siempre, que Él es el que cuida de nosotros, que Él es el que tiene cuidado de cada una de nuestras cosas. Y mire la reacción de Andrés. Fíjate que hay un muchachito aquí que trae unos pescaditos ahí y unos panitos de cebada, pero esto nos va a alcanzar. Y sabe que el Señor, con lo poco que nosotros tenemos, Él hace muchas cosas. Él puede hacer todo. Se recuerda que en algunas ocasiones yo le he dicho que realmente nuestro buen Dios en un abrir y cerrar de ojos puede cambiar nuestro destino. De hecho lo hace. En un parpadeo, en un minuto, Él puede cambiarnos de muerte a vida. Pero no depende de Él, depende de nosotros. Y Andrés le dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Con la solución en la mano. Y ahora yo le digo, si Dios ya puso en su corazón la solución, a lo mejor la solución es venir a Cristo. Pero usted dice, no, créale a Dios. Créale a Dios. Porque el Señor, de eso poquito que usted ve, de eso ínfimo, el Señor puede hacer grandes cosas, maravillas y prodigios puede hacer el Señor. Mire, verso 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones. No está tomando en cuenta mujeres y niños. No los está tomando en cuenta. Solo está diciendo el número de los varones. Bueno, dice que había mucha hierba ahí. Yo, en realidad, si estaba en un lugar desierto, no creo que la hierba haya estado verde. Es probable, a lo mejor acaba de llover o algo así, pero dice que había mucha hierba y entonces el Señor pidió que los hicieran recostar a todos. ¿Sí? Porque algo iba a hacer el Señor. Recuerda que el Señor siempre sabe qué hacer. Nosotros somos los que nos complicamos la existencia. Pero como le decía, tenemos la respuesta en la mano y la miramos muy pequeña. Dios le está hablando a su corazón en este momento y usted sabe que la respuesta ya la tiene. No la mire pequeña, porque si viene de Dios es una gran bendición. Amén. Mire lo que dice en el verso 11.
Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. O sea que no les dijeron, mira, uno cada uno, mucha, o señor, ¿saben qué? Uno cada uno. No más, no tomen, no. Dice que cada quien agarró lo que quiso, como quiso y cuanto quiso. Y alcanzó para todos. Mire, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, de lo primero que nosotros debemos de hacer cuando Dios nos manda una respuesta, aunque sea chiquitita, es dar gracias a Dios. Aunque no sea la respuesta que nosotros esperamos o pensamos, demos gracias a Dios. Aprendamos a ser agradecidos. El Señor levantó los 2 pescados y los 5 panitos al cielo y dijo, gracias, Padre. Gracias, Padre. Y cuando bajó, lo empezaron a repartir. Yo le pregunto, ¿cómo le haría usted para repartir entre 5,000 hombres 2 pescaditos y 5 panes? Ahora bien, mire, esto es importante que lo tomemos en cuenta. Eran como 5,000 varones. Supongamos que cada uno llevara a su esposa, por ejemplo. Ya son 10,000, ¿no? Y que cada uno tuviera, no lo hagamos muy grande, 2 niños. Aunque usted sabe que en ese tiempo tener 2 niños no era... Ellos tenían muchos niños. Supongamos que cada uno llevara 2 niños. Estamos hablando de 20,000 personas. 20,000 personas, 5 panes y 2 pescaditos. ¿Y cómo hicieron para hacer la repartición entre todos? ¿Cómo será que hasta los discípulos se multiplicaron? Recuerda que estaban los 70 primeros que había enviado y estaban los 12 que andaban con él. 82 personas, solo ellos eran 83 personas. Solo el ministerio en ese momento eran 83 personas. Más los 5,000, más los que iban con ellos. Es un montón de gente. Y recuerden, 5 panes, 2 pescados. El Señor da gracias, baja y automáticamente se multiplica todo. Y empiezan a repartir y a repartir y a repartir. Y la gente no tomó poco. Es que tomaron y tomaron lo que quisieron. Andaban caminando, andaban fuera de casa. Era un lugar desierto, era un monte alto. Si subieron todos, tuvieron que haber cansado. Tenían que haber tenido mucha hambre. No sé si me doy a entender. Ven. Y el Señor empieza a repartir. Mire el verso 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Sobró. ¿No le impresiona a usted? Más de 20,000 personas comieron y sobró. Y el Señor Jesús dice, recojan lo que quedó para que no se pierda nada. Pero esto, de que no se pierda nada, ¿por qué no dijo recojan la comida? ¿O por qué no dijo recojan el pan? Y los pescados. Dijo, recojan todo, que no se pierda nada. Y esto es una palabra que el Señor Jesús nos habla a todos nosotros. Yo no quiero que ninguno se pierda. Vayan, recojan, traigan lo que queda. De los que ya comieron, traigan a los que no han comido. Traigan lo que quedó. Para que no se pierda nadie. El Señor no quiere que usted se pierda. El Señor no quiere que yo me pierda. El Señor no quiere que su familia se pierda. El Señor no quiere que sus generaciones después de usted se pierdan. Él quiere que todos se salven. Ese es el propósito de Dios. Que nadie se pierda. Por eso mismo mandó a Jesucristo, a su Hijo, para que cada uno de nosotros no se pierda y tenga vida eterna. ¿No es eso lo que dice Juan 3:16? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que no se pierda. El Señor dice que nada se pierda. Está hablando de nosotros. No habla solo de la comida. Habla también de nosotros. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Pero la decisión no la toma Él. La decisión la toma usted. El Señor no quiere que usted se pierda. El Señor no quiere que usted siga viviendo esas crisis. A lo mejor sí es necesario que la pase para que aprenda. Pero al final, igual que como con Cristo,
al final va a venir fruto apacible. Amén. Mire el verso 13, a mí me impacta esto. Verso 13 dice, y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. De los panes. Y recogieron 12 cestas de pedazos. Miren, ¿de dónde sacaron las cestas? ¿De dónde las sacaron? Y recogieron el pan, dice, los pedazos que quedaron. Los recogieron. 12 cestas. Eso tiene un contexto profético mucho más fuerte de lo que usted y yo nos imaginamos, pero creo que ya no me da tiempo de explicarlo hoy. Mire el verso 14 lo que dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo siguieron. Vieron que sanaba a los enfermos. Vieron que venía de Jerusalén de haber sanado, venía de Betsaida, de Betesda, venía de Betesda de haber sanado al paralítico, de haberles dado un discipulado a los fariseos en el que les explicó paso por paso lo que él venía a hacer y cómo lo iba a hacer, y no lo entendieron, se enojaron con él, lo amenazaron, entonces se apartó. De ahí venía, ¿se recuerda? De eso venía. Y subió al monte, esperó a los discípulos, la gente lo estaba siguiendo, él sintió compasión, sana a los enfermos y les da de comer, multiplica los panes, todos comen, como nosotros decimos en Guatemala, se atoraron de comida. Y los discípulos recogen y cuando miran todo el pan, dicen, oh, este es el profeta que había de venir. Pero porque ellos, al igual que muchos de nosotros, estamos enfocados en lo físico, en lo material. ¿Por qué dice usted eso, Enrique? Mire el verso 15 lo que dice. Pero entendiendo Jesús, verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Porque ellos esperaban que el Mesías viniera y desechara y que sacara a los romanos de su tierra y reinara a él con mano fuerte, así como estaban reinando los romanos, pero los judíos. Eso era lo que ellos esperaban, y donde vieron que les había dado de comer a todos y que había quedado, para ellos eso fue señal de que él era el rey, pero ellos estaban viendo lo material, no estaban viendo lo espiritual y todo lo que el Señor les enseñó, pues. Porque recuerdes que uno de los pasajes, creo que si no soy mal, creo que es en Lucas, donde dice que vio las multitudes y les empezó a enseñar, dice. Y como vio que habían muchos enfermos, los empezó a sanar, dice. Pero, ¿por qué hasta aquí? Hasta que vieron que sobró toda esa comida. No, este es el profeta, porque ellos esperaban que el Mesías viniera, que se hiciera rey y que ellos ya no tuvieran que trabajar. Imagínense ustedes, que ya no tuvieran que trabajar, que ya no tuvieran que servirle a los romanos, que ya no tuvieran que ir al templo a entregar, a hacer sus ofrendas y todo. Eso era lo que ellos esperaban. Y yo le pregunto, ¿será que no leyeron ellos la Torá? ¿Será que no leyeron la ley mosaica? ¿Será que no leyeron las profecías que Moisés hizo acerca de Jesús? ¿Qué pasaría con ellos? ¿En qué estaban enfocados realmente? Mire, el pueblo del Señor solo es sombra de lo que todos nosotros somos. Porque ellos se desviaron una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros llegamos a un punto de nuestra vida en el que Dios nos enseña y ya nos, como yo le decía, nos sentimos como poderosos, si lo podemos decir así, y entonces nos damos ciertos descansos, ¿verdad? O ciertas libertades que no debemos tomar.
porque nos hacen daño al final. Porque en lugar de instruirnos, de ayudarnos, de fortalecernos, nos echan a perder. Por eso dice la palabra de Dios que todo nos es lícito. Una vez alguien me preguntaba, ¿vos podés bailar? Sí, yo puedo bailar. Pero ¿y no es pecado? No, bailar no es pecado. El problema es para quién baile uno o la manera en que uno baila. Pero ese es otro tema. Pero a lo que yo le quiero llevar, a lo que lo quiero llevar es que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Y nosotros debemos tomar primero lo que nos edifica. Todo nos es lícito, dice la palabra de Dios, pero no todo nos conviene. Y si no todo nos conviene, ¿para qué lo hacemos? No tentemos al Señor. Recuerde que no debemos tentar al Señor. No debemos nosotros estar riendo, Dios me cuida. Y entonces Jesús se hubiera tirado del pináculo del templo. Dijo, no, yo no voy a tentar a mi papá. Yo conozco quién es mi papá. Además, yo necesito su respaldo. Y nosotros necesitamos el respaldo de Dios todos los días. Mire, si hay algo de lo que el hombre tiene necesidad todos los días, es de Dios. Todos los días, a cada momento. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien desbaratar. Y nosotros nos ponemos como en el... Mire, pareciera que nosotros buscamos los dardos del enemigo. Pero no lo hagamos. No lo hagamos. Busquemos primeramente el reino de Dios y sus justicias. Y todo lo demás va a venir. No como ansias. Deje que el Señor tome el control de su vida. Amén. Mire, no pude profundizar mucho porque el tiempo, no sé, como que le pagaron para correr hoy, pero bueno. Quiero orar por ustedes. El Señor Jesús está aquí con nosotros y está con usted. A lo mejor usted necesita reconocerlo como su Señor y Salvador. A lo mejor usted necesita sanidad no solo física, sino también de su alma y de su espíritu. Y el Señor Jesús ha venido hoy a este lugar, a su casa, para poder sanarlo, para poder restaurarlo, para poder traerlo de las tinieblas a la luz. Y no tiene que ser cosas fuera grandes o maravillosas para recibir al Señor Jesús. Solo tiene que recibirlo en su corazón. Solo tiene que hacer esta oración conmigo. Yo lo quiero guiar hoy en una oración para que usted reciba a Jesús en su corazón. Y también, si usted está en este momento, como aquellas grandes multitudes que se ven dispersas, que se ven desesperadas, desconsoladas, deje que el Señor Jesús sea su pastor. Por favor, déjelo que Él lo guíe, que lo lleve por lugares deleitosos, que Él aderece mesa delante de sus angustiadores para usted, para que usted se siente. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de Dios. Así es que acompáñenme, por favor, a hacer esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo reconozco también que eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo para el perdón de mis pecados, que tomaste mi lugar en la cruz del Calvario. Hoy reconozco que eres mi único y suficiente Salvador. Por favor, toma mi vida en tus manos. Por favor, toma mi vida en tus manos. Ahora voy a orar por usted. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús y conforme a tu palabra, hoy oramos, Señor, a favor de aquellos que han hecho su confesión de fe esta noche, de aquellos que han reconciliado su alma para contigo, mi Dios, a través de Jesucristo nuestro Salvador. Yo te pido, Señor, que les des la fortaleza, la entereza para seguir caminando contigo, para que cumplamos todos esta justicia preciosa que tú nos has entregado a través de Jesucristo, Señor. Bendícelos, bendícenos, ayúdalos y ayúdanos a poder caminar contigo y en ti todos los días de nuestra vida. Y los que creemos y confiamos decimos amén, amén y amén. Dios les bendiga.
Por favor, si usted hizo esta confesión con nosotros, háganoslo saber, escríbanos, déjenos ayudarle, permítanos instruirle, llevarlo de la mano hasta el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Y lo esperamos la siguiente semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a nuestro buen Dios por darnos la oportunidad. Y muchas gracias a Casa de Oración, a todos ustedes que están con nosotros, perdón. Y muchas gracias también a Radio Quetzaltenango, porque pues siempre nos apoyan, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Que Dios los bendiga. Los esperamos la siguiente semana en nombre de Jesús. Bendiciones a todos.